Del lado derecho tenemos el tronco arterial brachiocefálico y del lado izquierdo tenemos a la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y el tronco arterial brachiocefálico, ustedes ya saben que se divide en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Entonces tienen a las dos carótidas comunes. Las carótidas comunes no dan ramas a nivel cervical y eventualmente se van a dividir en las arterias carótidas internas y las carótidas externas. Las carótidas, la bifurcación de las carótidas internas y externas más o menos ocurre a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que se corresponde más o menos con la cuarta vértebra cervical. Entonces, a nivel de la bifurcación habíamos dicho que tenemos el cuerpo carotidio y el seno carotidio, y que el seno carotidio es un varoreceptor y el cuerpo carotidio es un quimioreceptor, que es un sensor de oxígeno, y el seno carotidio es un sensor de presión arterial, de manera de priorizar la saturación de oxígeno de la sangre que va al encéfalo, que es el órgano junto al riñón que porcentualmente más sangre recibe y el que más sangre consume. Entonces, la carótida externa, ya saben ustedes que da ramas anteriores, ramas posteriores, rama medial y ramas terminales. Entonces, las ramas posteriores, de todas ya habíamos hablado. Las ramas posteriores son la arteria occipital y la auricular posterior. Las ramas anteriores son la tiroidea superior, la lingual y la facial. La rama medial, o sea que va en este sentido, es la faringea ascendente, y las ramas terminales son la maxilar, de la cual ya hablamos, y la temporal superficial. Y eso es carótida externa. Ya habíamos hablado de todas, porque auricular posterior, occipital, temporal superficial, las habíamos mencionado en la irrigación del cuero cabelludo, después tiroidea superior en la irrigación de, obviamente, de la tiroides, pero también de músculos infrayoideos, la lingual, obviamente, y la facial, dijimos que irriga toda la, bueno, no dijimos, pero irriga toda la zona central de la cara, especialmente alrededor de los labios y la parte inferior de la cavidad nasal. Luego tenemos que la carótida interna, y ya me quedó bien poquito el espacio, pero la carótida interna entra al cráneo a través del agujero carotidio, de los agujeros carotidios en la base del cráneo. Dentro de la porción petrosa del temporal, hace el giro que he dicho como 50 veces, 90 grados hacia medial. Luego sale, entonces me voy a pasar para acá para hacerlo un poquito más grande. Entonces, las arterias carótidas internas entran al agujero carotidio hacia la porción petrosa del temporal y salen
del agujero carotídeo en la cara interna de la fosa del cráneo. Luego hacen otra vez un giro de 90 grados sobre, acá estaría el foramen lacerum. Cuando hace este giro, entra en el seno cavernoso. Entonces, uno de los esquemas del examen es el seno cavernoso con su contenido. El seno cavernoso incluye a la carótida interna, incluye también a los pares craneales que mueven a los músculos extraoculares, que son los pares craneales 3, 4 y 6, más las ramas 1 y 2 del trigémino, o sea, la oftálmica y la maxilar. Entonces asciende dentro del seno cavernoso y llega a la porción clinoidea, o sea, en las porciones de la carótida interna tenemos todo lo que viene para acá abajo en la porción cervical. Esta es la porción petrosa. Esta es la porción lacerum. Esta es la porción cavernosa. Luego tenemos una porción clinoidea. ¿Por qué? Porque está pasando a nivel de las apófisis clinoides. Y finalmente tenemos su continuación como la arteria cerebral media. Entonces, esta porción de acá depende de la clasificación que ustedes vean. Tenemos una porción oftálmica, que es de donde sale la arteria oftálmica, y después tenemos la porción cerebral, que es básicamente la arteria cerebral media. Entonces, por el otro lado, obviamente, tenemos igualito. Tenemos ¿qué queda aquí en el centro? Si esta se llama la porción cavernosa y esta es la otra porción cavernosa, que hay en el centro, en medio de los dos senos cavernosos? La silla turca. Ahora, entonces, aquí tenemos esto y después se continúa como la cerebral. Pero también tenemos a las arterias vertebrales. Entonces las arterias vertebrales son ramas de la primera porción de la subclavia. Y estas, las arterias vertebrales, entran por el agujero magno. Entonces, el agujero magno estaría acá. Las arterias vertebrales entran y se unen a nivel del clivus, o sea, aquí se unen y forman el tronco basilar, que es este que está acá. Entonces, estas serían las arterias vertebrales, derecha e izquierda, y esto que está acá es el tronco basilar. Y el tronco basilar se divide en las arterias cerebrales posteriores. Si ustedes lo ven
un corte sagital, ustedes van a tener el cráneo, el agujero magno, el clivus, el dorso de la silla turca, la fosa hipofisiaria, el tubérculo de la silla turca, el seno, ¿cómo se llama? El limbo senoidal, la cresta gali y después el resto de la fosa craneal. Entonces, las arterias vertebrales entran por el agujero magno, forman el tronco basilar y el tronco basilar reposa sobre el clivus y da las arterias cerebrales posteriores. En cambio, la carótida interna entra en sentido vertical, hace el giro de 90 grados dentro de la porción petrosa del temporal, luego hace un giro sobre el foramen lácero y se continúa como la arteria cerebral media. Entonces acá las arterias carótidas internas van a dar unas ramas que se llaman las comunicantes posteriores. Y las comunicantes posteriores se anastomosan con las cerebrales posteriores. Y también van a dar a las cerebrales anteriores. O sea, tanto las comunicantes posteriores como las cerebrales anteriores son ramas de las carótidas internas. Entonces, esto es la cerebral anteriores. Y estas están anastomosadas, comunicadas por la comunicante anterior. Y estas son las comunicantes posteriores. Entonces, la carótida interna se comunica con la cerebral posterior y la otra carótida interna se comunica con la otra cerebral posterior. Por acá viene la otra, viene por acá. Y estas dan las cerebrales anteriores, que vienen para aquí. Estas se anastomosan por la comunicante anterior. Y eso forma entonces un círculo alrededor de la silla turca, que se conoce como el círculo arterial cerebral, que es el nombre correcto para lo que antes se llamaba el polígono de Willis. Entonces, aparte de eso, el polígono tiene otras arterias aquí, las cerebelosas, las pontinas. Eso no lo tienen que dibujar en el examen, porque este esquema es como el plexo braquial. Es esto y nada más, todo o nada. ¿Estamos? Entonces acá tenemos a las cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, las cerebrales anteriores y la comunicante anterior. Y eso es el círculo arterioso del cerebro. De acá obviamente sale la arteria oftálmica, y salen, bueno, hay otro montón de arterias. Dentro de la porción petrosa del temporal tenemos ramas como la arteria viriana o rama del conducto pterigoideo, la arteria coroideo-timpánica, la basilar, no, perdón, pero bueno, hay ramas dentro de la porción petrosa del temporal. En la porción cervical no hay ramas. Y el resto de las ramas son en la porción petrosa. En la porción cavernosa hay unas ramitas para irrigar las meninges. Hay una rama meningia para irrigar las paredes del seno cavernoso. Y después están la arteria oftálmica, las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores
y la cerebral media, que son las ramas importantes de la carótida interna. Cerebrales medias, que es como la continuación de ellas, la rama terminal. Las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores y los tálmicos. Esas son las ramas trascendentales, que es lo que le podemos preguntar en el examen. Pero al final, para efectos del esquema, este es el esquema que tienen que hacer si les preguntamos el círculo arterioso del cerebro. ¿Y si lo va a preguntar, verdad? No sé. Estoy con una pereza terrible de hacer ese examen, así que probablemente le digo a alguien más que lo haga. No lo.